Pues nada, muchas gracias. Vamos a tratar, ¿no?, de resumir, yo creo que algunas características importantes de este borrador de presupuestos para el próximo año 2025, no sin antes decir que ayer mismo pues mantuvimos la reunión, en este caso la comisión informativa de cuentas de Hacienda, para trasladar este documento pues de manera oficial pues a todos los grupos para que pueda continuar su tramitación en el próximo pleno, que ya está convocado para el próximo día 12 de diciembre. Yo creo que esta es una muy buena noticia, precisamente, como bien decía la concejala de Hacienda, y que precisamente me encuentro aquí en el medio, ¿no?, entre la concejala de Hacienda y la concejala de Economía, porque desde luego estamos ante el gran documento, el más importante, la herramienta más importante que va a marcar el devenir, el futuro de nuestro municipio, para tratar de buscar solución a muchos de los problemas que tienen nuestros vecinos, que tienen los jariceños y que tienen las jariceñas, y en definitiva para que nuestro municipio pues siga experimentando esos datos de progreso, de futuro, de optimismo, también de ilusión en que tiempos mejores están por venir a nuestro municipio. Y precisamente aquí, en ese equilibrio, porque es un documento que permanece vivo a lo largo de todo el año, con modificaciones, con incrementos, y que también es importante, y yo quisiera hoy recordar, que no lo hemos pasado bien, que todavía hay algunas cuestiones de tesorería que siguen pues hacer que podamos seguir trabajando con mucha rigurosidad, con mucha prudencia, sobre todo en cada uno de los proyectos de gasto, de inversión en nuestro municipio. Nos gustaría tener de todo, pero no es posible, hay que hacerlo teniendo en cuenta pues los compromisos adquiridos en el presupuesto del año 2024 y también atendiendo pues a todas aquellas cuestiones, imprevistos o urgencias como estas sentencias o el tema famoso del amianto. Y quizás algunos dirán que por qué lo volvemos a sacar, entre otras cosas porque también queremos informar que hay en el juzgado pues algunos casos que no sabemos aún el desenlace que vaya a tener para el recorrido judicial respecto a este ayuntamiento, a nuestro ayuntamiento. No obstante, también pues queremos informaros, queremos ponerlo encima de la mesa. Tenemos alguna partida presupuestaria también para asistencia jurídica, precisamente también el reconocimiento y la retención de los créditos hechos a través del presupuesto vigente en la actualidad del año 2024 en la defensa de los mismos. No sabemos aún la repercusión, por lo tanto sí que es posible que si llegan pues malas noticias, pues el presupuesto del próximo año 2025 pues vaya a quedar un poco mermado precisamente por esta cuestión. Esperemos, ¿no?, que no lleguen malas noticias, al menos en este o en otros temas, y que podamos encarar pues la previsión que ofrecemos hoy, día 5 de diciembre, ante vosotros, y que ayer lo hicimos ante la comisión, siendo día 4, y que haremos el próximo día 12 en el Pleno, pues tenga la ruta marcada por este equipo de gobierno, que, como bien decía la concejala de Hacienda, pues se hace en el compromiso real, riguroso, sano, teniendo en cuenta cuáles son los criterios conocidos hasta la fecha, y no hemos querido engordar, no hemos querido poner ninguna partida que posiblemente sepamos que va a llegar, pero que no sabemos con seguridad si así es, ¿no? Por lo tanto, esas transferencias de la comunidad autónoma, incluso de la institución provincial, de la Diputación de Cáceres, aquellas que no se conocen pues no se han tenido en cuenta, y precisamente pues esa es la evolución que tiene nuestro municipio. En cuanto a la evolución de la deuda, para nosotros es muy importante, desde luego. Nuestro objetivo era que pudiéramos tener deuda cero en nuestro municipio, que esa deuda no repercutiera en nuestros vecinos, que no tuviéramos que acudir, que no tengamos que acudir a operaciones de tesorería, que no tengamos que acudir a otro tipo de operaciones, al endeudamiento de nuestros vecinos, que podamos ese incremento, esa diferencia, repercutirla sobre las inversiones, sobre el mantenimiento, sobre la conservación de los servicios básicos que prestamos a nuestro municipio y a nuestros vecinos. Y por nosotros es muy importante, no es algo que diga yo, que digamos nosotros. Viene ahí precisamente también el enlace ante el Ministerio de Hacienda, ¿no?, para que se pueda una vez más comprobar que este ayuntamiento pues tiene deuda cero. Además, por sexto año consecutivo
esta buena noticia que tiene nuestro municipio como las que se han dado anteriormente y que a mí de manera refundida pues me gustaría aclarar. El presupuesto, que tiene 5.433.619,43, supone un aumento del 4,88%. Además, hemos querido poner precisamente el incremento desde el año 2022, del año 2023 y el año 2024, en el que aumenta en prácticamente 3 años casi 1 millón de euros. Esto no es fruto de la casualidad, esto es fruto del esfuerzo, el sacrificio, en definitiva del trabajo de todos y cada uno de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, y también gracias, como no podía ser de otra manera, a esa confianza que nos otorgaron en las últimas elecciones municipales. Nosotros estamos aquí precisamente para trabajar por y para ello, y precisamente este documento lo demuestra una vez más. Ese es el compromiso que tenemos con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, en definitiva con el jariceño y con la jariceña, y ese también es el compromiso de este equipo de gobierno municipal para dar estabilidad presupuestaria a través de los presupuestos generales de este ayuntamiento. Es el mayor presupuesto de la historia de Jaraíz de la Vera. Hubo un presupuesto cercano a estas cantidades en el año 2011, que precisamente fruto de aquellas obras famosas del Plan E incrementaron de manera generosa el dinero y la tesorería de este ayuntamiento para poder realizar aquellas obras que decidió el Pleno en aquel momento, y precisamente este presupuesto con más de 5.400.000 euros lo supera. Es el presupuesto más alto de la historia de Jaraíz de la Vera y también es el mejor presupuesto de la historia de Jaraíz de la Vera. Entre otras cosas, es fruto, como decía anteriormente, de la buena gestión, con deuda cero, con una población que no para de crecer. Nos vamos a poner en 6.720 habitantes. Eso, de alguna manera, pues también traduce los ingresos paulatinos de las transferencias generales del Estado, de las transferencias generales de la comunidad autónoma. Recibimos más dinero fruto de estas dos administraciones porque somos más vecinos, y también, muy importante, tenemos que decirlo, la congelación de tasas e impuestos. Igual que como va subiendo, sube la luz en nuestras casas, sube el agua, por suerte no, porque también lo congelamos gracias al compromiso de este equipo de gobierno y de la anterior legislatura, pero como sube la cesta de la compra, como suben todos y cada uno de los productos, de los servicios que sufrimos o que padecemos o que de alguna manera nos ofrece las instituciones en el día a día, y la gente y los agentes sociales y comerciales, pues como todo sube, este ayuntamiento decide no subirlo, decide precisamente una vez más dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, y esto nos hace ahorrar, nos hace que casi cerca de 436.000 euros se queden en el total de la ciudadanía a través de sus impuestos y de sus tasas, de ese incremento que ha tenido el IPC desde un 22,8%, que 436.000 euros, casi medio millón de euros, se quede en el bolsillo de los jariceños. Desde luego yo creo que esa es una muy buena noticia, y eso también es fruto, como no podía ser de otra manera, de una buena gestión. El gasto social por habitante está por encima de los 800 euros. Esto también es muy buena noticia. Entre otras cosas, el no tener deuda nos permite que esa diferencia podamos dedicarla al gasto social, a las inversiones y a seguir prestando servicios públicos básicos en nuestro municipio, y eso supone casi un 15% más respecto a hasta hace 8 años. Nos gusta remarcar, muy importante, queremos remarcar y nos gusta remarcar nuestro compromiso con todos aquellos agentes, empresas, autónomos, aquellos que prestan servicios, que hacen obras o que venden al ayuntamiento. En definitiva, nuestro compromiso con todos y cada uno de ellos. Pagamos en tiempo y forma, en 13,36 días. Es un tiempo récord para este municipio, y esto también es un compromiso que adquirimos desde el primer día y que paulatinamente y poco a poco pues vamos disminuyendo, vamos reduciendo esos días. Precisamente creo que esa también es fruto de la confianza que ellos tienen con nosotros, que muchas más empresas, que muchas más autónomos, que muchas más personas quieran trabajar de manera ligada en el día a día con nuestro municipio. Precisamente eso es lo que hace
que Jaraíz de la Vera pues goce de un buen momento, goce de esa moda, ¿no?, que quizás se haya puesto fruto de todos los agentes sociales, de todas aquellas personas que madrugan todos los días por abrir sus comercios, por sacar adelante sus familias, porque podamos experimentar no solamente el grado, el compromiso de ser más, sino de ser mejores, no solamente en el ámbito poblacional, elevando el número de habitantes, sino también pues creando mucho más empleo. Somos pues de las poblaciones de Extremadura de más de 5.000 habitantes que más empleo crea, y además tenemos buenas noticias, no solamente antes de finalizar el año, sino también en el comienzo del próximo año 2025, para que la generación de empresas, para que la generación de empleo a través de las mismas pues siga mejorando en nuestro municipio. Y todo esto con inversiones cada día mejores y cada día mayores, ¿no? Desde luego no es tan importante la cantidad, pero sí la calidad. Yo creo que es importante que nuestros vecinos pues pasen por sus calles sin altercados, sin baches, en vías en las que no solamente se renueve la cuestión estética del hormigón o el pavimento, sino que también se renueven sus redes de electrificación, de alumbrado o de saneamiento o abastecimiento, para también ir retirando el tema del amianto, que vayamos mejorando también el tráfico y la seguridad de nuestro municipio a través también de la Mesa General de Negociación que hemos mantenido hace escasos 15 días, pues también con la nueva convocatoria de la oferta de empleo público a través de la mesa de negociación, hasta 4 nuevas plazas de agentes de policía local, pues mandaremos a través del procedimiento de la Junta de Extremadura el próximo día 12, si así lo estima el Pleno, para que sea esta administración quienes pues lleven toda la coordinación de esos procesos selectivos, la mejora de las redes de agua, que estamos precisamente en el último camino para el desarrollo de ese nuevo pliego y licitación de la red de abastecimiento, saneamiento, en definitiva del ciclo integral del agua, el tema del cementerio importante, el patrimonio, nuestros edificios públicos, la dotación de instalaciones deportivas. Y aquí quiero hacer pues un pequeño paréntesis. Estamos también en la búsqueda de poder ser y de optar a ser Villa Europea del Deporte, y necesitábamos tener infraestructuras dignas para que nuestros clubes, nuestros equipos, para que las federaciones de ámbito provincial, regional, nacional e internacional pudieran venir a nuestro municipio, como está pasando en los últimos años, y que también desde lo local, pasando por lo provincial, regional y mundial, pues también vengan a nuestro municipio. Es evidente, ¿no?, pues las mejoras que se han hecho en nuestras infraestructuras deportivas, y queremos que así siga siendo en el futuro inmediato de nuestro municipio. Las pinceladas en el ámbito del desarrollo rural: si en el año 2014, decía la concejala de Hacienda, se dotaban 2.000 euros en el presupuesto para el arreglo e inversiones en caminos rurales, pues ahora hay 38.000. Eso demuestra pues precisamente nuestro compromiso para también sacar nuestros productos básicos, aquellos alimentos del campo a la mesa, ¿no?, para ayudar también a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos en esta seña de identidad, pues a través del tabaco y del pimiento en nuestro municipio, en definitiva para seguir cooperando y ayudando a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, que sabemos que además no lo pasan bien ante la inflación y ante pues todos aquellos problemas burocráticos que tienen con las instituciones. La mejora en parques y jardines, para que también el ocio juvenil y de infancia pues en nuestro municipio pues siga siendo importante, así como los colegios y los centros escolares. En definitiva, seguir mejorando la inversión, el desarrollo y la transformación de toda la zona del municipio, con un IBI más bajo que en el año 2015, con muchas más personas en nuestro municipio, creando empleo cada día más, y con muchas más empresas. El compromiso de todos aquellos que abren la persiana de sus negocios y que sacan adelante a sus familias, con tasa cero, bonificaciones, exenciones, bonificaciones y congelación de impuestos y tasas, que desde luego es muy importante. El compromiso, en definitiva, con 5.433.619, experimenta este aumento pues gracias a factores importantes y determinantes, como decía anteriormente: el aumento de población, las transferencias del Estado y de la comunidad autónoma, también en la creación del dinamismo social y económico y empresarial de nuestro municipio. Eso genera pues mayor estímulo e ingresos a nuestro ayuntamiento, y también el haber podido invertir del capítulo 4 al capítulo 6 transferencias que antes destinábamos a pagar la luz del alumbrado público y edificios municipales,
gracias a ese proyecto de licitación para la instalación de paneles fotovoltaicos en los edificios municipales, hemos sido capaces y vamos a ser capaces de ahorrar mucho dinero. En definitivo, no es ahorrar, sino pasar del capítulo 4 al capítulo 6 para seguir invirtiendo en los servicios básicos de nuestro municipio. Como decíamos, un presupuesto real, riguroso y serio, elaborado con los criterios de prudencia. Obviamente, este presupuesto que hoy y que a partir del próximo 1 de enero crecerá y que empezará con 5.433.000 euros, se verá experimentado con la liquidación, en el que aproximadamente hay una previsión de gastos y transferencias extraordinarias de proyectos de obras de más de 400.000 euros que se traspasarán del presupuesto del 2024 al 2025. Hay también inversiones fruto de la liquidación definitiva que se hará con fecha antes del 31 de marzo, en el que de nuevo el superávit, el remanente positivo del presupuesto del año 2024, que estimamos en más o menos unos 300.000 euros, volverá a pasar como incremento del presupuesto del próximo año 2025. Y una nota simplemente para que lo tengáis encima de la mesa: si el año pasado pues empezábamos el presupuesto a partir del 1 de enero con 5.180.000 euros aproximadamente, ya vamos a fecha del 4 de diciembre de ayer en más de 8.500.000 euros. Por lo tanto, este presupuesto, que es un documento vivo que inicia, es un documento real, riguroso, pero que permanece con vigencia a lo largo de todo el ejercicio presupuestario. Un momentito.